nuevamente a un video del profesor Pablo para historia, en esta ocasión historia de segundo año. Bueno, estamos despiertos, sí, un poquito. La luz del sol está buenísima. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retomar algunos temas de lo que es la historia de la Edad Moderna y tratar de analizar este proceso que se llama Reforma Protestante, ¿no? Para ello yo les invito a que hagamos un breve repaso sobre lo que ya estábamos trabajando, ¿no? En primer lugar, aclarar que la Edad Moderna ya siglo XV, ya estamos, siglo XVI, XV, ya estamos arrancando, ¿no? Es importante que veamos cuáles son los fenómenos que estábamos estudiando. Primero la crisis del siglo XIV, que fue la que dio lugar después de esa crisis a lo que fue la Edad Moderna o el Renacimiento comercial, el Renacimiento en sí mismo, y los fenómenos como el humanismo y el Renacimiento, ¿no? Que estos, ¿se acuerdan que eran fenómenos o procesos de tipo pensamiento en el cual se reformaba la forma de pensar, de concebir al ser humano, y tantas otras cosas, ¿no? Y otro fenómeno que vamos a estudiar, la Reforma Protestante. Pero me van a decir, profesor, algunos que ya saben, ¿para qué estudiar la Reforma Protestante si es solamente un fenómeno o un movimiento religioso? Bien, es que este movimiento religioso tiene sus implicancias políticas muy, muy fuertes, sobre todo para Europa oriental y también para Inglaterra. Nos situemos en el tiempo, siglo XVI, donde en Alemania. ¿Qué tenemos que saber sobre esto, ¿no? Que después de Alemania se va a extender al resto de Europa y que como decíamos en un inicio, esto va a ser solamente un movimiento religioso, pero como ya adelantábamos tenía fuertes implicancias políticas. ¿De qué se trata este movimiento religioso? Bueno, las causas para que se produzca este movimiento son tres. Primero, la exagerada riqueza y abuso que estaba realizando el clero, que estaba acumulando el clero, que daban como lugar ya desde la Edad Media a una crítica muy fuerte, ¿no? Si el fin de la iglesia es ayudarnos, asistir, buscar el bien para todos o la salvación, ¿por qué concentra tanta riqueza, ¿no? Y por qué en cierta medida vemos que no todos los que están dentro de la iglesia, que se llama clero, no todos practican esto, ¿no? De ser buenos, ser ayudadores. Por otro lado, la formación religiosa de los sacerdotes dejaba mucho que desear, no había tanta formación, ¿no? Es decir, que no había tanta vocación de servicio en muchos de los sacerdotes. Y por último, existía algo que se llamaba venta de indulgencias. ¿Qué son las ventas de indulgencias? Bueno, son las ventas de perdón, ¿no? Recuerden que cuando uno está en pecado puede ir a la iglesia católica y confesarse con el padre. Bueno, eso antes se vendía. El perdón de los pecados se vendía. La confesión era gratis, pero se vendían los perdones. Bueno, de esto se desprende que los dos principales críticas que se hacen es primero al exagerado lujo que tiene la iglesia y al tema de las ventas de indulgencias, que parecería que, éticamente no son buenos, ¿no? Entonces eso se va a producir esto, ¿no? Una fuerte crítica y que va a terminar en lo que llamamos la Reforma Protestante. Y ¿quién va a iniciar todo este movimiento, ¿no? El tipo que ustedes ven acá, que es re fachero, se llama Martín Lutero. Después lo va a seguir Calvino más adelante, ¿no? Pero Martín Lutero, ¿qué es lo que realiza? Bueno, es alguien que está convencido de que la mayoría de las cosas que está realizando la Iglesia Católica no están conduciendo a la Iglesia por buen camino. Es entonces que él va a elaborar sus tesis, sus críticas, pero que es interesante que sus tesis, que son 95, ¿no? Son rechazadas, ¿no? O sea, como que cuando las presentan no son rechazadas. Entonces el tipo se cansa y va y le pega las tesis en la puerta de la iglesia. Y ahí empieza todo un movimiento, porque él empieza todo el movimiento y se va a extender con rapidez todas esas críticas que hace él y el nuevo fundamento. ¿Cuáles son los fundamentos para él? Bien, él va a decir que en primer lugar, la salvación solamente va a ser por la fe. Nada de comprar cosas, nada de vender cosas, nada de eso. De que todos son sacerdotes, es decir, que todos pueden llegar a entender la Biblia. Y acá viene esto, ¿no? Que es lo fundamental, la libre interpretación de la Biblia.
que según recuerdan la mayoría que fueron al catecismo y todo, el que lee solamente la Biblia o el único que tiene la Biblia es el cura, ¿no? El que lee la Biblia. Y va a haber, y si desde esto ya por sí era calamitoso para la Iglesia Católica, va también a rechazar lo que es la jerarquía eclesiástica. Y si rechaza la jerarquía eclesiástica, ¿a quién está rechazando? La autoridad del Papa. Y si vamos más a fondo, lo que termina también criticando va a ser esto, ¿no? El culto a la Virgen. No va a admitir que se le realice un culto a las imágenes. Y esto de la iconoclasia, que más o menos algunos saben lo que es el culto a las imágenes, también es criticado fuertemente por él, ¿no? Bien, esto da por resultado un fuerte movimiento en toda Europa, ¿no? Primero, ¿por qué es importante políticamente? Bueno, Calvino después termina haciendo lo mismo en Francia, va a terminar expandiendo esto. Y estas ideas van a llegar a dos lugares. Primero, van a llegar a los oídos de Enrique VIII, que es rey de Inglaterra. Que el tipo tiene, yo les comento, acá no escribí nada, pero les comento. El tipo lo de Enrique VIII. ¿En qué consiste esto de Enrique VIII? Enrique VIII, rey de Inglaterra, se había casado con Catalina de Aragón. ¿Cuál era el objetivo que tenía este casamiento, o que tenía Enrique VIII con el casamiento, con el matrimonio? Puede tener un heredero varón, y es lo único que quería. Era una figura muy imponente, ¿no? Recuerden que estamos en el tema de las coronas, el tema de la nobleza, ¿no? Y es muy importante tener herederos masculinos en este mundo. Bueno, pasa el tiempo, Catalina intenta tener el hijo que tanto quería Enrique, pero fracasa, ¿no? Tiene muchos abortos, muchos problemas, y en ese tiempo se va envejeciendo Catalina de Aragón, y uno de esos embarazos que sale bien tiene a su hija. Sí, una hija. Y es interesante, bueno, su hija se va a llamar María, pero que es interesante que él no quiere una heredera femenina, ¿no? Entonces va a seguir buscando hasta un punto en el cual él como que se va a empezar a rechazar a lo que es a Catalina, y se va a enamorar de otra mujer, ¿no? Que se va a llamar Ana Bolena. Ella es como que en cierta medida, Enrique es católico, no puede separarse, en este momento no existe el divorcio y la iglesia lo desaprueba. Entonces él va a decirle al Papa: mira, Papa, por favor, no me la hagas difícil, me quiero divorciar, por favor, déjame que me divorcie. No, la iglesia le dice: no se puede, no se puede y no se puede. Es entonces que va a escuchar un consejo de uno de sus asesores, y que le va a decir: mira, la forma de poder resolver esto es tratar de sacarnos de encima a la iglesia. Thomas Cromwell le va a ofrecer esta solución: abolir la jurisdicción papal en Inglaterra y separar a la iglesia de Inglaterra de Roma. Y listo. De esa manera vos podés controlar a la iglesia, porque vos vas a controlarla, y va a quedar bajo tu tutela y vas a poder hacer lo que quieras. Entonces viene todo una reforma y un cisma que quiebra todo por tratar de separarse de una mujer, ¿no? Y eso hace o provoca que Enrique VIII, después de separarse de esto, crea una religión que se llama el anglicanismo. Y que el anglicanismo va a darle algo importante a los ingleses también, que va a ser una identidad mucho más fuerte con el Estado inglés. Y es interesante que después de esto, bueno, todo el pensamiento inglés va a ir formándose a través de esto también, ¿no? Bien, por un lado esto, ¿no? Entonces ya vemos lo importante que fue para la política en Inglaterra, ¿no? Sobre todo para Enrique VIII. Después también tenemos la situación en Alemania. ¿Saben dónde surgió la reforma protestante? En Alemania, exactamente, ¿sí? Los príncipes, ustedes saben que en lo que es el Imperio Germano, que es Alemania, existían como ducados o principados, ¿no? Que estaban todos separados, no eran un solo estado, ¿no? Pero yo les quiero comentar otra historia. Perdón, ¿no? Sí, hay muchas historias acá. Capaz que algunos se acuerdan de esto, ¿no? De los reyes católicos, de Isabel y Fernando, los famosos reyes católicos que auspiciaron la campaña de descubrimiento o de expedición de Cristóbal Colón, ¿no? Estos reyes católicos, bueno, son dos reyes de dos lugares diferentes, ¿no? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Qué es lo que pasa con ellos?
Ellos logran, por eso se les llama Reyes Católicos, logran la unificación y la conquista de los territorios españoles que estaban ocupados por los moros, ¿no? Por así decirlo, los musulmanes. Entonces lo van a expulsar y van a ser nombrados Reyes Católicos. Bueno, ellos dos se casan, unen las dos coronitas y tienen una hija. Esa hija se llama Juanita, pero acá le pusieron Juana la Loca. Vamos a ver por qué. Juana, de por sí, como cualquier mujer en ese momento de la corona, debía casarse con alguien para poder, en cierta medida, estratégicamente elaborar alianzas. Pero bueno, a ella le buscan una alianza o una pareja muy interesante, ¿no? Que no es español, ¿sí? Que es de otra corona, de otro lugar. Ese tipo se va a llamar Felipe y le van a llamar Felipe el Hermoso. Chan, 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 chan. Bueno, Felipe el Hermoso, si vamos a ver un poquito sobre él es hijo de María de Borgoña y de Maximiliano I. Les aclaro una cosita, ¿no? Maximiliano I es, por así decirlo, gobernante de Suiza, de Austria y Suiza, y tiene derechos al trono del imperio, el Sacro Imperio Germano de Alemania. Tiene como que derecho a pelear por el trono. Y acá le aclaro una cosita. En los principados, o en lo que es el imperio germano, se hace por aspiración, es decir, que hay que haber un acuerdo para llegar a la corona. Entonces, como que, y solamente pueden llegar, bueno, los que tienen ese derecho, ¿no? Y bueno, la señorita Juana la Loca tiene derecho a casi todo lo que hay en España, ¿no? Y ojo que en España no hay poca cosa, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo descubren América y que también se va a heredar todo eso Juana la Loca. Pero es impensado que, bueno, Felipe el Hermoso le vaya a pasar algo malo. Si le pasa algo malo, muere. Y Juana la Loca queda como sucesora. Pero su papacito bonito, le dice: no, Juanita, vos no podés gobernar, vos no estás en tus cabales. ¿Por qué? Porque dice que durante todo el periodo de casamiento y matrimonio que tuvo con Felipe y el Hermoso, ella como que empezó a trastornarse un poquito, se comportaba medio raro, porque dicen que tenía celos de Felipe el Hermoso, que Felipe el Hermoso era alguien que le gustaba estar con muchas mujeres, ¿no? Bueno, eso no sé hasta qué punto, pero bueno, a Juana la Loca, producto del matrimonio de ellos dos, van a tener un hijo que se va a llamar Carlos V, ¿no? Y le puse la misma imagen, pero no es el mismo. Acá lo vamos a cambiar después. Los dos van a tener un hijo que se va a llamar Carlos V, pero ella no va a poder gobernar. Su papá la va a encarcelar en Bayona. Cualquiera que quiera ver la historia de Juana la Loca, porque es todo una historia de cómo también a la mujer se la está en cierta medida restringiendo, y se le está restringiendo el poder, el acceso al poder. Bueno, lo mismo pasa con el tema de Enrique VIII, ¿no? Que lo veíamos, ¿no? Hay una película que se llama Juana la Loca, si la quieren ver. Bueno, Carlos V, y vamos a sumar las cosas, ¿no? Vamos a sumar. Carlos V empieza a heredar todo lo de Juana la Loca, o sea, toda la parte de España y América también que se habían conquistado. Y de Felipe va a heredar el tema de Austria, pero también el derecho a poder postularse al cargo de rey en el imperio germano. Bueno, las cosas van a ser así. Va a quedar como rey de toda España y va a quedar como rey del imperio germano, perdón. Eso va a provocar como un descontento de muchos príncipes que van a decir a la hora de esto, decir: no, Carlos V no puede ser rey, no es germano. Y estas ideas de la reforma le va a dar como argumentos a los príncipes para decir: tenemos un rey que es católico y nosotros estamos adoptando el protestantismo. ¿Se entiende? Acá es como que ellos empiezan a encontrar argumentos para ir contra lo que es Carlos V, ¿no? Eso que acabamos de ver es una consecuencia directa de lo que es la reforma protestante. Y también ellos van a encontrar argumentos para empezar a quitarle tierras al clero, que Carlos V no lo va a ver con buenos ojos, porque él es recontra mil ultracatólico, ¿no? Bien, pero mientras pasa esto, la Iglesia Católica, usted va a decir: la Iglesia Católica fue apedreada por todos lados. No, la Iglesia Católica empieza lo que va a llamarse la Contrarreforma.
Este proceso de contrarreforma apunta sobre todo contra la misma reforma protestante, ¿no? Y van a crear una serie de instituciones para poder regular todo lo que criticaba la reforma. Bueno, decir, ustedes venden muchas indulgencias, no tienen vocación, hay muchos abusos en la iglesia. Entonces van a crear lo que se llama la Compañía de Jesús, y dentro de la Compañía de Jesús, la Inquisición. ¿Qué es la Inquisición? Es como una serie de policía secreta, ¿cómo se dice? Una policía interna de la iglesia que se encarga de ver qué cosas están bien, qué cosas van con lo que dice la Biblia y qué cosas no. Y bien, empiezan a perseguir, ¿no? Y empiezan a poner, la Inquisición va a crear un índice de libros prohibidos que no se deben leer y que deben ser quemados. Y también lo que se llama el auto de fe, que es interesante esto, ¿no? Que como una persona que es declarada contra la iglesia, que es declarada culpable de practicar, pensamientos, discursos contra la iglesia, y que, bueno, va a tener la forma de expiarse de esto a través de un auto de fe, decir, bueno, yo fui esto y pido perdón y todo eso. La Inquisición no solamente va a estar en España, ¿no? Va a trabajar en Europa, sino casi en América también va a llegar. ¿Y qué era lo que proponía esta contrarreforma? Bueno, en principio, lo principal, era la defensa de la creencia católica. Es decir, que lo que decía la Iglesia Católica está bien. La salvación por la fe y las buenas obras, ¿sí? A diferencia de la reforma, que solamente es la salvación por la fe. La misa como un culto, una ceremonia importante dentro de la práctica cristiana o católica. La validez de la Biblia solamente de la escrita o codificada por San Jerónimo. Y esto, ¿sí? Que es lo que termina dándole identidad a ello, la obediencia al Papa. Bien, obviamente, bueno, el tema de los 7 sacramentos, que capaz que algunos se acuerdan, el bautismo, la confirmación y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo interesante es esto, ¿no? Cómo impacta en lo político esta reforma, que como decíamos es un movimiento religioso, pero termina por cambiar mucho en la política en Europa, ¿no? En Inglaterra y sobre todo en Alemania. Bueno, chicos, espero que les haya servido para poder entender lo que es la reforma. Nos estamos viendo en próximos videos. Cualquier cosa me consultan. Chau, chau.